Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre es mi placer saludarlos. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranlas al libro de Jonás. Vamos a estar en Jonás capítulo 4, empezando en el versículo 1. Ahora, antes de estudiar esta escritura, lo que quiero hacer es tomar un poquito de tiempo para entender dónde estamos ahorita en el pasaje. Así que como hablamos la última vez, cubrimos el capítulo 3 y lo que vemos aquí es que Jehová ordena a Jonás, después de que lo salva de la barriga del gran pez, y este gran pez lo vomita en la tierra a la orden de Dios, y Dios entonces le dice esto: levántate y ve a Nínive. Y lo que sabemos es que este mensaje, esta orden fue por segunda vez. La primera vez cuando Dios llamó, Jonás dijo no. Así que Dios persiguió. Y después de que cambia el corazón de Jonás, entonces lo salva y le da otra oportunidad. Pero esta vez, en vez de desobedecer, Jonás obedece. Y lo que sucede es algo increíblemente milagroso. Más milagroso que un gran pez y un hombre sobreviviendo el asunto que el pez lo tragó. Obviamente eso es increíble de pensar, pero eso no es el milagro más grande del libro. Ya hablamos de esto. El milagro más grande del libro no es un gran pez, o que Jonás sobrevivió dentro de ese pez, o que el pez lo vomitió. No, el gran milagro lo podemos encontrar en el versículo 4 y 5 del capítulo 3, donde dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, e hizo el recorrido de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ese mensaje no es agradable, no es bonito, no es positivo, no es unicornios y mariposas y promesas falsas, no. Es un mensaje muy serio, muy grave. Pero en vez, estas personas de aflojarse o ponerse tercos o enojarse a lo que está diciendo este hebreo, miren lo que pasa en vez, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. No se disgustaron, pero recibieron el mensaje que Jonás le fue a predicar por parte de Dios. Fue exactamente lo que Dios le dijo a Jonás que dijera, y lo dijo, y ahora vemos 125,000 personas venir a los pies de Dios en arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que se arrepintieron? Dice: porque pregonaron un ayuno, se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Y lo que leemos después es que entonces, cuando el rey de Nínive escucha el mensaje, él manda una orden nacional que todos hagan lo mismo, que se vistan de estos sacos y que se sienten en estas cenizas. Y no solamente los humanos, los seres humanos, pero hasta los animales, pónganles a ellos también. ¿Por qué? Porque eso es un arrepentimiento nacional. La ciudad entera está arrepintiéndose y volteando de sus perversidades, sus inmoralidades, sus pecados, y regresando a la gracia de Dios. Y esto nos demuestra el corazón de Dios, que a Él no le agrada la destrucción de los malos, pero le agrada cuando los que están por el camino mal dan la vuelta y regresan a Dios. Qué bonito, ¿no? Este milagro tan grandioso lo cumplió Dios. Y el mensaje fue simple, ¿no? Arrepiéntete. Y así lo hicieron. Y esto debe de darnos un poquito de ánimo, cristianos. Y ahora estoy hablando a la iglesia. Tú tienes en tu corazón y en tu mente las buenas nuevas de Cristo. Tú has entendido la gracia de Jesucristo. Tú sabes que Dios lo mandó hace 2000 años para pagar una deuda que tú y yo no pudimos, con todas las obras en el mundo, pagar. Y Dios manda a Cristo para que Él, como sustituto, tome la ira de Dios sobre Él.
para que todo el que en él creyera no muera, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa. Y si tú eres un cristiano, tú has aceptado esa promesa y tú tienes el mismo mensaje que has escuchado y puedes compartir ese mensaje. Y no solamente puedes, Jesús nos ordena a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un mensaje muy simple. Cree. Voltea. Arrepiéntete. Y no nada más en nuestras palabras debemos de exhibir y comunicar la gracia de Dios, pero hasta en la manera que vivimos. Como nos dice el apóstol Pablo, que nosotros somos de vivir la verdad con el amor. Y Jonás vino predicando la verdad, acorde a la palabra de Dios. Pues tú tienes esa misma semilla en ti, hermano, hermana. Y hay un mundo alrededor que todavía sigue en las tinieblas, en la oscuridad, y no tienen esperanza. Y ahorita mismo, mientras tú y yo estamos hablando, están muriéndose y yendo al infierno. Ponte las pilas. No lo compliques. Comparte lo que Jesús ha hecho por ti. Y lo que eso significa a ti en tu vida, con tu pasado, con tu historia. Y verás que Dios hará la obra de salvar. Nosotros no somos los encargados para salvar. Nosotros, como Jonás, somos encargados para obedecer. Y cuando obedecemos, tiene un impacto el tamaño de Dios. Porque Dios es el que salva. No nuestro testimonio, no nuestra obediencia, pero Dios. Compartió una historia el pastor Carlos ayer, que cuando él era pastor joven, él siempre sentía el peso, el pésame de tener que estudiar la palabra tan bien y tener que usar palabras específicas y tener un conocimiento de Einstein para poder comunicar la palabra de Dios de una manera que la gente encuentra salvación. O sea que él pensó que él era su responsabilidad de salvar a los demás. Pero eso no es la responsabilidad de nosotros como iglesia. No. Nosotros somos de ser obedientes a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos dice Jesucristo, si me amas, harás mis mandamientos. Si me amas, haces lo que te digo. Dios es el que salva. No el pastor de una iglesia, no yo, no nadie. Solo Dios. Él es el que salva. Y después compartió esta historia interesante de este pastor que se llamaba Dwight Moody. Un pastor que andaba haciendo cruzadas y compartiendo el evangelio con todos. Y una vez este pastor tuvo este encuentro con este hombre que estaba borracho, que quería hablar con él. Y cuando él llegaba hacia él, estaban ahí unos oficiales y trataban de mantenerlo fuera y lejos de este pastor. Y por fin este hombre agarra al pastor por los hombros y lo sacude así y le dice, pastor, y le puedes oler el alcohol en su boca. Dice, pastor, hace un año hoy fui a una de sus cruzadas y usted me salvó. Y el pastor, agarrándolo también de los hombros, le sacude y le dice, pues yo creo que es claro que yo te salvé, porque si Dios te hubiera salvado, no estuvieras aquí. ¿Ves? La obra de Dios es la salvación. La obra del cristiano es obediencia. Dios no está esperando que tú y yo, como cristianos, seamos perfectos o vivamos perfectamente o pensemos claramente todo el tiempo. Vemos a Jonás como un buen ejemplo. Porque en los versículos que entran aquí en el capítulo 4, él no va a portarse como un profeta, un hombre de Dios. Pero va a tener una reacción muy extrema a lo que Dios ha hecho en medio de esta gente.
donde vemos a 125,000 personas venir a los pies de Dios en arrepentimiento. Y lo que vemos aquí en el versículo 10 es que cuando Dios ve lo que hicieron y que convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios extendió su gracia a esta gente pecaminosa y los salva. Y esta gente cree. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Jonás obedece. Dios es fiel. Pero lo que vemos aquí, empezando en el versículo 1 del capítulo 4, es que Jonás se disgusta. Así que leamos juntos ahora que hemos llegado y ahora tenemos en mente un marco de dónde estamos. Aquí está la palabra del Señor, acorde al profeta Jonás, capítulo 4. Dice así: pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aquí está la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Padre Santo, te doy las gracias una vez más por tu palabra. Ahora, Señor, danos corazones, mentes y oídos para entender y escuchar tu palabra. Y cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestros corazones para quebrantarse sobre las cosas que quebrantan tu corazón, Señor. Y que no seamos vergonzosos en extender la misma gracia que tú nos has extendido. Que no seamos tercos, que no seamos enojones, Señor. Pero que nos des con claridad, por medio de tu palabra, la instrucción de extender gracia de la misma forma que tú, a través de tu Hijo y tus siervos que predican la palabra fielmente, nos han dado a nosotros y extendido a nosotros. Y Señor, para aquellos que no conozcan a Jesucristo, que hoy mismo sea, Señor, la vía de salvación para aquellos, y que vean tu paciencia, tu misericordia y tu gracia y tu amor aún a una persona que dice ser de ti, que te obedece y que cuando tú actúas fielmente se enoja. Prepáranos, oh Señor. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido todo. Amén y amén. Ahora, antes de entrar en lo que está sucediendo aquí, quiero describir un punto más. Los ninivitas se arrepintieron. O sea que vinieron a la salvación por la fe en Dios. Fue el creer, no el hacer, pero el creer empezó internamente y salió afuera y se reflejó en sus acciones. Se visten de saco, se sientan en cenizas. No es el saco ni las cenizas que los salvan, pero el entendimiento que Dios les ha mostrado gracia y ellos creyeron. Fue la fe. La fe. Y la fe los trajo a un arrepentimiento verdadero. Ahora, cuando digo arrepentimiento verdadero, estoy tratando de distinguir dos tipos de maneras de pensar, porque muchas personas piensan del arrepentimiento como una simple disculpa. Discúlpame, Dios, lo hice mal. Y luego vamos y hacemos lo mismo. O sea que nada cambia. Pero hay 4 marcos distintos para ayudarnos a ver si de verdad, en realidad, hemos entendido la gracia de Dios y nos hemos arrepentido de una manera verdadera. Número 1, y ya hablamos de todo esto, sabemos que los ninivitas se arrepintieron de una manera verdadera porque estaban afligidos por el mencionar de su pecado. Estaban afligidos
Digo, miren aquí, cambiaron completamente. Versículo 5 del capítulo 3. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno. O sea que empezaron a alejarse de la comida. Y empezaron a ayunar. Empezaron a orar. Se vistieron de saco. Del mayor hasta el menor. Y lo que sabemos es que hasta el rey, en versículo 7, y sus nobles también se arrepienten. Hasta el punto que el rey entonces proclama un decreto y les dice que todos los hombres y todas las bestias de carga, ganado, mayor y menor, no prueben bocado. Hasta los animales ayunan y se visten de saco. Así que los hombres, los animales, cubiertos de saco, sentados en ceniza, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Así que lo que está diciendo el rey es, tenemos que arrepentirnos porque si no, este Dios nos va a destruir. Un acto de arrepentimiento. Dejaron el pecado, estaban afligidos por sus pecados, sus culpas y su desesperación. Entendieron que ellos no pueden obrarse a la salvación, no pueden hacer nada. Están a la misericordia de Dios a través de la palabra de un hombre, este profeta. Así que su actitud completamente cambia. Les duele cuando piensan de su pecado y se convirtieron de su mal camino. Número 2, la manera que sabemos que este arrepentimiento fue verdadero y que la gracia tomó efecto en estas personas, es que entonces ellos, como dije antes, se anclan de la gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo mismo para nosotros que somos creyentes en Jesucristo. Sabemos que aparte de Jesús no podemos salvarnos. Como nos dice el apóstol Pablo, estamos muertos en los delitos y pecados. Tenemos el mismo chance de salvarnos que una persona muerta volver a la vida. No puede. Estamos muertos. Estamos débiles. No somos lo suficientemente fuertes para salvarnos. Y necesitamos de la gracia y misericordia que está disponible a nosotros en Jesús. ¿Y cómo se obtiene esta gracia y misericordia? Por la fe. Nos dice el apóstol Pablo. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Es el creer, no el hacer. Así que uno que se arrepiente de una manera bíblica y verdadera es agarrándose de la gracia y misericordia de Dios, como estas personas. Y número 3, el arrepentimiento verdadero requiere una transformación de nuestras acciones y actitudes contra el pecado. O sea, de que si usted es cristiano o cristiana, entonces usted debe de tener una perspectiva muy diferente cuando se trata con los pecados que en un tiempo, estaban haciendo. Igual a mí, ¿verdad? Yo era sexualmente inmoral. Y ahora cuando pienso de eso, como un cristiano, como una criatura nueva, me duele en pensarlo. Puedo ver y distinguir, ese no soy yo. Ya no soy igual. Cristo me ha cambiado, Cristo me ha salvado y yo no soy el mismo. Y como nos dice el apóstol Pablo, los que estén en Cristo son una nueva creación. Lo viejo, muerto. Y lo nuevo ha llegado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no debemos andar en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Dios, el pecado de los hombres, traen la furia de Dios, como estos entendieron. Cuando escucharon que Dios iba a destruir Nínive por sus acciones, estos ninivitas voltean
Y ya su actitud contra sus pecados del pasado ya no son iguales. Pero deciden vivir de una manera diferente, una vida transformada. Y esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros en la iglesia, una vez más, disminuimos el arrepentimiento a una simple disculpa y después regresamos a las cosas que estábamos haciendo. Ahora, es verdad, las obras no salvan, pero son una reflexión de la salvación que ha tomado lugar en nuestros corazones. Lo que hacemos por afuera refleja lo que ha pasado por dentro. Porque el pecado, si seguimos en el hábito del pecado, entonces es posible que no hay transformación genuina. Este arrepentimiento fue una simple disculpa, una simple oración que alguien nos dijo que oremos para poder sentirnos bien de nosotros. Pero es más que eso. La salvación genuina, el arrepentimiento genuino se va a ver de la manera que tratamos al pecado desde ese instante para el futuro. ¿Por qué? Porque el pecado trae la ira activa y pasiva de Dios. Trae ira activa y pasiva. Y quiero que veamos esto. Vamos a dejar Jonás por un momento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, empezando en el versículo 28. Dice así el apóstol Pablo. Y como ellos, hablando del mundo, no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Ahora, pausa. Esto está diciendo Pablo de un mundo que rehúsa arrepentirse. Han escuchado la verdad y aún así no tuvieron a bien el reconocerlo. Creyeron en Dios, pero no lo reconocieron como Dios. Así que Dios los entregó a través de su ira pasiva. Eso es lo que nosotros le llamamos una ira pasiva, que no es el simple hecho de juzgar a alguien y matarlo. Esa es la ira activa, cuando Dios actúa en contra, a respuesta del pecado o el hombre pecaminoso. En este instante, Él está dando su ira pasiva. O sea, lo está entregando a lo que ellos quieren. ¿Le gustan el pecado? Ténganlo. Así que una vez más, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas impropias, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, o sea, los chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, y esta última me gusta, desobedientes a los padres, ¿verdad? Todas esas cosas son malas, pero esa también. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, conocen, eso es clave, conocían el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, o tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, que animan que los demás hagan lo mismo. No es solo que ellos están haciendo esas cosas, pero animan a los demás. Los arrastran también al pecado. Estos son los que están bajo la ira pasiva de Dios, donde Dios no está activamente persiguiéndolos, pero los está dejando que hagan lo que quieran. Así que si tú estás aquí y piensas, Dios está bien conmigo, yo estoy haciendo más bien que el mal, y Él conoce mi corazón. Sí, hago esto como hábito, vivo en esto, en X, Y, Z, pero como me está yendo bien, yo creo que no tengo ningún problema con Dios. Piénsenlo de nuevo. Puede ser que usted está experimentando la ira pasiva de Dios.
Así que por eso, una vez más, el mensaje es simple: arrepiéntete, voltea. Debemos de alejarnos del pecado. Debemos de odiar al pecado. Debe de dolernos cuando pensamos de lo que antes hacíamos. Esto es la señal de un arrepentimiento genuino. Y ahora muchos piensan, pues Alex, yo estoy bajo la gracia, no la ley. Y es cierto. Pero cuando Pablo nos estaba diciendo esto, no nos estaba dando una excusa o una licencia para seguir en lo que queremos, pero para ayudarnos ya a dejar de tratar de llegar a la salvación por medio de las obras. Básicamente tratando de decirnos, cuando estaban bajo la ley, eso nada más te enseñaba que no podías llegar a Dios por ti mismo. El único camino, la única verdad y la única vida es en Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No nos estaba dando una excusa para seguir en pecado. Porque ya sabemos que a Pablo, a él no le gustaba eso. Romanos 6, capítulo 1. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, seguir en el pecado? Por eso es que el arrepentimiento, para saber si de veramente nos hemos arrepentido delante de el santo Dios del universo, es que ahora el pecado que una vez amamos, odiamos con todo nuestro ser. Tenemos una actitud diferente, transformada contra el pecado. Y último, el arrepentimiento genuino nos lleva a vivir vidas consistentes de santidad. Vidas santas ante Dios. Como nos dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, él nos dice que nosotros somos de ser santos como nuestro Padre en los cielos es santo. O sea que debemos como cristianos, como hijos de Dios, parecernos a papá. Si Él es santo, nosotros debemos de también tener o vivir una vida de santidad. Tenemos que parecernos a papá. Y hasta el apóstol Pedro dice esto: no se amolden a los malos deseos que tenían antes. O sea, no dejes que tu pasado, los pecados del pasado, te definan, te definen. No dejes que los pecados de tu pasado te definen. Ya tú, cuando lo que hacías antes de Cristo, todo eso, ese hombre, esa mujer ha muerto. Ahora tienes una identidad nueva, una naturaleza nueva que nació del Espíritu Santo, un corazón regenerado. Y ahora estás viva a tu Santo Padre. Ahora hay que vivir en santidad. Hay que vivir de una manera que queremos vivir y parecer a nuestro Padre Celestial. Eso es el arrepentimiento genuino. Y vemos que aquí, milagrosamente, por la gracia de Dios, estos ninivitas reciben el mensaje de Jonás y creen. Pero ahora, después de que vemos este avivamiento, esta cosa asombrosa suceder, vemos la reacción de nuestro amigo Jonás. Vamos a chequear con él. Capítulo 4, versículo 1, dice: pero a Jonás le disgustó. Dice, se enojó. Ahora piensen en eso. Si fuese yo y Dios tuvo su misericordia y gracia conmigo, no solamente para rescatarme de la muerte, pero mantenerme vivo y hacer que este pez me escupa a la tierra y darme una oportunidad para hacer lo correcto que no hice antes, y fui y dije y las personas se arrepienten y trabaja. O sea que el propósito de ir con el mensaje de Dios se lleva a cabo. Yo estaría celebrando. Y tal vez igual usted. Si Dios lo llama a hacer algo y el resultado es positivo, ¿por qué no vamos a enojar? Pero Jonás desafortunadamente se disgusta con esto. Y hay muchas razones con esto. Se disgustó con la gracia de Dios.
Y para muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos, pues, ¿por qué contiene el profeta? ¿Por qué contiene este libro este mensaje? ¿Por qué no paró en versículo 10 cuando esta gente vinieron a los pies del Señor y creyeron en Él? ¿Por qué no podemos acabar con eso? Tan, se acabó. Y ahora Jonás obedeció, los ninivitas creyeron, todo está bueno, ellos están buenos, él está bueno, todos estamos buenos. No. Dios incluye esto para nosotros. Y esto nos debe de dar una esperanza. ¿Por qué? Porque simplemente es esto. Si Dios puede usar a Jonás, un enojón, rencoroso, arrogante, orgulloso, aún encima de toda la gracia que se le fue demostrado a él, no quiso demostrar la misma gracia a sus enemigos. Si Dios puede usar a un hombre así, hay esperanza para ti, y hay esperanza para mí. Nos debe de dar esperanza. Porque aquí lo que vemos es que el corazón de Jonás es feo, completamente mugroso y está enojado con Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice aquí, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! Así que, en resumen, Jonás estaba enojado con Dios por ser Dios, por ser quien Él es. Él supo que Dios iba a salvar a esta gente. Él supo que Dios iba a ser lento a su enojo y darles una oportunidad para arrepentirse, y que Él iba a arrepentirse de la maldad que Él les iba a traer. Dios en su misericordia los salva. Por eso es que Jonás está enojado, porque Dios extendió el perdón. Y ahora, en este momento, si usted fuese Dios y Jonás empezó a quejarse a usted, ¿por qué hiciste lo bueno? ¿Por qué no hiciste lo que yo quise? Si fuésemos nosotros, ¡pum!, un rayo y ya, que se acabe con Jonás. Pero Dios no reaccionó así. Miren versículo 4. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Pueden imaginarse la paciencia del corazón de Dios en este momento, cuando pudiese castigar a Jonás por su terquez, por su arrogancia, por su enojo, por su coraje? Lo trata con paciencia. Lo trata con paciencia. Podemos ver el corazón de Dios, que ama a Jonás. Y lo ama lo suficientemente para ayudarlo a voltear de su camino impropio. ¿Verdad? Vemos esto en el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo va y demanda su herencia de su padre, lo lleva, se va y lo gasta todo, pensando que él iba a huir de la presencia de su padre, y gasta todo su dinero, y cuando no tiene nada regresa. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza y lo trae con gracia, lo acepta con gracia, lo acepta con misericordia, lo acepta con tanto amor. Pero entonces vemos al hermano mayor, ahí todo refunfuñón. Wow, papá, yo nunca te he dejado. Yo no me fui para ningún lado. Tú no has matado un buey y has ayudado, y me lo has dado para celebrar con mis amigos. Tú no me hiciste nada. Y se enoja. Y es interesante porque vemos la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor aquí. En un tiempo, Jonás se va a Tarsis pensando que él sabía la vida que él quería. Que esta vida, que desobedeciendo a Dios le iba a ir bien. Y él fue. Y Dios lo entretenió con eso. Pero entonces aquí vemos el hermano pródigo, donde ahora que Dios demuestra la misma gracia a Nínive que demostró a Jonás en el pez, Jonás se pone todo refunfuñón, todo odioso.
Pero él le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué? Porque lo que le importa a Dios no es simplemente la obediencia en acción, pero la obediencia de corazón. Si no estamos obedeciéndole a Dios con nuestros corazones, entonces Dios va a trabajar en eso. Porque a Dios lo que le importa no son los sacrificios, no son las obras, no son lo que nosotros podemos hacer por Dios, no es por los ministerios que nosotros podemos servir, es por el corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestros corazones. ¿Obedeces tú a Dios de corazón o solamente en acción? Y ahora aquí, el punto número 2 es muy interesante. Jonás tuvo un problema con Dios, sí. Estaba enojado con Dios, sí. Estaba enojado que Dios perdonó a esta gente que no lo merecía, sí, correcto. Pero ahora, tú y yo, si en un tiempo hemos estado enojados con Dios, más tiempos que menos, es porque nosotros tenemos una perspectiva incorrecta de Dios. Porque tenemos un entendimiento incorrecto de Dios. Y cuando se corrige esa perspectiva, como que todo se arregla. Ya estamos bien. Y podemos ver. Pero Jonás no tiene un problema con Dios porque tuvo una perspectiva incorrecta. Al revés, tuvo un problema con Dios porque entendió exactamente quién Dios era. Que Él era clemente y compasivo, tardo en enojarse, de gran misericordia, y que se arrepiente del mal. Esta descripción que nosotros leemos en versículo 2 del capítulo 4 es semejante a lo que leemos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, donde a Moisés, Dios aparece a Moisés. Moisés ve las espaldas de Dios y se identifica de la misma forma. Un Dios lento de enojarse, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, compasivo, clemente. Este es Dios. Así que el problema no fue una perspectiva incorrecta de Dios, no. Como dije antes y aludí antes, el problema era un corazón malo en Jonás. Así que has tenido tú un tiempo que te enoja lo que Dios es. ¿Has estado tú una vez enojado con Dios por lo que Él promete hacer? ¿Por ser exactamente quien Él es? ¿Por no cambiar por ti ni por mí? Yo puedo ser honesto. Hay muchísimas veces donde las cosas no van a mi manera y me pongo enojado con Dios. Y empiezo a sentir que estoy fallando, esto depende de mí, necesito hacer tal cual, y me empiezo a frustrarme. Porque Dios no cambia su naturaleza por mí. Pero gracias a Dios que cada día Él está arreglando este corazón feo en mí, este corazón mugroso en mí. Porque si Dios no fuera compasivo, clemente, misericordioso y lleno de perdón, todos nosotros estaríamos fregados, como dicen. Pero ahora, tenemos que darnos cuenta, aún en la mugrosidad, lo podrido del corazón de Jonás, Dios lo escucha. Lo escucha. Aún con el corazón malo. Y es interesante porque cuando Jonás está quejándose delante de Dios, dice que Jonás oró. Estaba orando, estaba en oración. ¿Pueden imaginarse usted escuchando una oración como esta? ¿Cómo puede? Yo sabía, Señor. Yo sabía que me ibas a mandar ahí y los ibas a perdonar. ¿Verdad? Nadie. Pero es interesante porque él ora por segunda vez. La primera vez, ¿cuándo es que ora? En el gran pez.
¿Y se acuerdan lo que oró? Estaba citando escrituras y estaba diciendo estas cosas bonitas. Se estaba arrepintiendo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y oíste mi voz. Bonita oración. Su más bonita oración en el peor lugar. Pero entonces, en comparación, tenemos esta segunda oración de enojo, de queja, de disgusto. Su peor oración en un buen lugar, donde hay éxito, hay prosperidad. Dios manda a Jonás que hiciera una misión y la misión se cumplió y la gente volteó y creyó en Dios. Éxito, pero en vez de celebrar, Jonás se empieza a quejarse. Su peor oración en el mejor lugar. Y también vemos que en su primer oración, esa oración vino de un corazón quebrantado. Por favor, perdóname, Dios. Cumpliré lo que prometí. La salvación viene de ti. Wow, bonito, ¿verdad? Un corazón quebrantado que reconoció su pecado. Pero aquí, la segunda oración viene de un corazón enojado y orgulloso. Orgulloso. O sea que Jonás pensó, pues Dios me demostró gracia a mí porque yo soy profeta. Pensó que él merecía la gracia de Dios. Porque él era alguien. Él escuchaba directamente de Dios. Pero entonces rehusaba creer que la misma gracia y misericordia pudo ser extendida a estos. Pero él sí, pero no para ellos. ¿Verdad? Es cierto que los ninivitas no lo merecieron, pero tampoco Jonás. Jonás también mereció morir. Y hablamos de esto, ¿verdad? La parábola del recaudador de impuestos y el fariseo, que los dos andaban en el templo adorando. Y el recaudador está allí, el menospreciado, que nadie quiere. Porque es un ladrón. Está ante Dios y está ahí pegándose el pecho y pidiéndole misericordia de Dios, arrojándose la misericordia de Cristo, sabiendo muy bien que él no lo merecía. Y él salió, como Jesús dice, justificado. Pero el fariseo ahí, tirándose de, yo hice esto, yo hago esto, yo doy mi diezmo, yo oro 3 veces al día, yo hago todo esto bien, Señor. Qué bueno que tú no me hiciste como ese. Y como sabemos, él no sale justificado. ¿Por qué? Porque él está anclándose no de la gracia de Dios, pero de sus mismos éxitos. Su título, su posición. Y vemos esto en Jonás, ¿no? Que él está enojado que Dios demostró gracia a Nínive como a él. Está podrido el corazón de Jonás. Y una vez más, la primera oración, él ora que Dios salve su vida. Pero en esta segunda oración, en el versículo 3, lo que vemos es que Jonás le pide a Jehová, en su ira, en su furor injusto, que le quite la vida. Miren esto. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vemos una arrogancia en la vida de Jonás. Y es triste. Y es triste porque nosotros como cristianos podemos aprender una lección de aquí, ¿no? Nosotros tampoco somos inmunes a la arrogancia. Especialmente si hemos estado en la iglesia por un buen tiempo. Entonces pensamos a pensar que la misericordia y la gracia de Dios nos es extendida porque somos sus favoritos. Porque somos asombrosos, porque somos estupendos. Pero no realizamos que Dios, aún en nuestra estupidez, nos demuestra gracia. Y muchos también se la tiran con el conocimiento. Aprecian más el conocimiento que a la gracia de Dios. Pero lo que sabemos es que nosotros no fuimos salvos por el conocimiento, por lo que entendemos.
Pero si de veramente, lo irónico es, si de veramente entendemos lo que aprendemos en la palabra, esto nos debe de dar una pintura bonita de Dios. Esto nos debe recordar de la gracia de Dios. Esto nos debe de recordar que nosotros somos mugrosos aparte de Cristo. Y tenemos que acordarnos una vez más, hermanos, que lo que nos separa del mundo, lo que nos hace a nosotros como iglesia diferentes al mundo, no son nuestras obras. No es el venir a la iglesia consistentemente, no es el orar, no es el hecho de hacer esto ni esto. La diferencia es Jesucristo. Él es el que nos aparta. Él es el que nos hace santos. No lo que hacemos, pero Cristo. Él es la razón. Y otra cosa que nos lleva a este lugar arrogante como cristianos es que queremos que Dios salve a un grupo de personas, pero no a estos. Sea división política, división racial, étnica, división de estado social, que Dios no salve a los ricos, pero que Dios salve a los pobres. Y empezamos a tratar de distinguir y decir, Dios, oro que ellos sean salvos, pero ellos no. Ellos no lo merecen. No. El momento que el evangelio no es para todos, hermanos, hermanas, en Cristo, entonces lo hemos hecho mal. El minuto que el evangelio no es para todos, perdimos el punto del evangelio, perdimos el punto del sacrificio de Cristo. Él no vino porque amó nada más a un grupo de personas. Él vino porque Dios amó tanto al mundo, a todos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. El evangelio es bueno para todos. Así que debemos de distribuir las buenas nuevas a todos. No importa qué. El evangelio es como un cupón que no se expira, ni tiene condición. Predica el evangelio. Dejen la arrogancia. Dejemos la arrogancia, es bien dicho. Porque yo también me acostumbro al evangelio y pienso, me lo merecí hoy. No, fui salvo por la gracia de Dios. He hecho muchas cosas malas en mi vida y perversas en mi vida, que Dios debe de descalificarme ahorita. Si fuera por mis acciones, estaría descalificado y metido en la basura espiritual. Pero Dios en su gracia me salvó a mí. Y si Él pudo hacer eso conmigo, si Él pudo hacer esto con Jonás, si Él pudo hacer esto con los ninivitas, Él puede hacer esto contigo. El evangelio es para ti, amigo, amiga. Si no lo has recibido, lo puedes recibir hoy. Y todo lo que tienes que hacer es creer. Cree en Cristo, confía en Él. Así que una vez más, la raíz de esta arrogancia no es un problema con Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es con nosotros. Es con nosotros. Y Dios nunca cambia. ¿Y sabes qué son las buenas nuevas de eso? Si Dios no cambia, su opinión de ti y de mí no cambia tampoco. Él reina sobre todos, los buenos y los malos. Él nunca cambia. Él siempre es igual. Y esto debe de darnos un alivio. Que si Dios no cambia, entonces tampoco las condiciones de su salvación. Y su condición es una: cree. Si creemos y confiamos en Cristo y dependemos de Él para nuestras vidas y vivimos en la verdad, con el amor, entonces Dios nos lleva. Estamos protegidos bajo su protección, bajo su provisión, y Él nos dará lo que necesitamos en el momento de necesidad. Él sabe, hermanos. Por eso es que Jesucristo mismo les dice a sus discípulos que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos se añadirá. Dios nos dará lo que necesitamos. Amén.
Pero el punto es este. El disgusto con la gracia de Dios que vemos en la vida de Jonás con los ninivitas expone nuestra autoadoración. O sea que lo que está pasando aquí es algo clásico. Jonás sigue puesto sobre el trono de su vida, de su corazón. En la mente de Jonás en este momento, él es Dios y él manda, y lo que él dice debe de valer. Y está enojado con Dios porque él no lo está haciendo, él no está cambiando para él. Así que mi pregunta es simple: cristiano, cristiana, ¿te has removido tú del trono de tu vida y has colocado a Jesucristo en su propio lugar en tu corazón? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Si la respuesta es sí, entonces todo lo de tu vida, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, dónde vas, tu vida debe de estar bajo el reino y autoridad de Jesucristo. ¿Es todo o es nada? No hay en medio. No podemos no podemos dividir nuestras vidas y decir: el domingo se lo doy a Dios y el lunes al sábado es para mí. No. Nosotros nos rendimos a Él, todo lo que somos. Así que pido y le ruego a Dios que no seamos como Jonás, pero que nos inclinemos en la gracia de Cristo y que dependamos en su misericordia, nos arrojemos a la misericordia de Cristo, conociendo que aparte de Él somos malos y lo necesitamos a Él. Y que como iglesia seamos una luz en las tinieblas para que todos los que nos vean den gloria a Dios como su Padre. Amén. Oremos. Padre, te doy las gracias una vez más por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, ahora pido para aquellos que escucharon este mensaje por la primera vez, que tú demuestras gracia al que tú demuestras gracia, que tú demuestras misericordia a aquel que tú demuestres misericordia, y que tú nos puedes usar a nosotros, Señor, como un agente de esas cosas. Y que hoy mismo, Señor, cualquier persona que no conozca de Jesucristo se rinda completamente a Él. Que crea en ti, que crea en Él, que confíe en Él, que dependa en Él. Señor, gracias. Que aún en nuestros corazones malos, Señor, tú nos escuchas. Y pido, Señor, que tú ahora recibas nuestros ídolos y que los quebrantes, que los quiebres, Señor. Y que nos des ojos para verte y un corazón para entenderte y para obedecerte, Señor. Te necesitamos. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te lo pido todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.